Buenas tardes de nuevo. Espero estar dentro de tiempo, lo cual me obligará a correr un poco con las transparencias. Lo que quiero contar es la situación actual del debate sobre la política de agua en el Estado español. Lo que digo se debe enmarcar en el contexto de un país que es extremadamente diverso. Lo que he puesto aquí es sencillamente un mapa de pluviometría y se ve la variación desde más de 2.000 milímetros al año hasta menos de 200, lo cual, por supuesto, determina modelos muy distintos de agricultura por la parte, diríamos, biofísica, pero también se compone con estructuras de tenencia de la tierra muy diversas. De todas maneras, voy a hablar un poco del agua en la península ibérica. Para exponer el fracaso de un modelo que se genera a lo largo del siglo XX en torno a intereses sindicados de hidroeléctricas, regantes, grandes constructoras e ingeniería de caminos que constituyen lo que al principio se llama confederaciones sindicales hidrográficas, que hoy conocemos como confederaciones hidrográficas, y que son el protagonista fundamental de la planificación y la gestión del agua a lo largo del siglo XX. La propuesta de finales del siglo, esta es del 94, pero se vuelve a repetir en 2001, es una interconexión de cuencas sustentada en la interpretación de que el agua está mal distribuida en el territorio y, por lo tanto, hay que corregir esta mala distribución y se propone una serie de obras, diríamos, de fontanería, de obras de almacenamiento y distribución de agua que afortunadamente no se ha llevado a cabo, pero estaba en el plan y sigue estando en las propuestas políticas de algunos grupos. Lo que nos deja esta política es un ranking, un lugar de honor en el ranking de presas por millón de habitantes, el primero en Europa y el cuarto del mundo, una superficie regada que, a pesar de haber sobrepasado todos los límites, sigue creciendo, y otros aspectos en los que no entraré. La herencia de este modelo se puede centrar en el deterioro ambiental. Lo que he escogido aquí, sencillamente, el gráfico a lo mejor no es muy expresivo, pero son todas las principales cuencas intercomunitarias de España, y lo que destaco es, por ejemplo, donde estamos ahora en la demarcación del Júcar, que entre el primer periodo de planificación y el segundo, ya con la política europea, el porcentaje de masas de agua en buen estado desciende. Es decir, que en lugar de frenar el deterioro, y estoy hablando solo de 2000 para acá, ese deterioro, si se miran las aguas superficiales, el estado ecológico va a peor en algunos lugares. En general, este es el estado químico. Si vemos el cuantitativo de las masas de agua subterránea, todavía es peor. Pero también, de nuevo, un empeoramiento, en este caso en el Guadiana, que además ya tenía una situación de extremo deterioro químico. Ya digo que, insisto, este solo es el químico a principios del 2000. Esto se asocia con una sobreasignación, es decir, que el volumen de derechos de agua reconocidos es superior a la disponibilidad, que se complementa con un reparto injusto de los costes. Los urbanos, los ciudadanos en general, vía impuestos, financiamos al mayor usuario, que es el agrario. Un déficit democrático en la gestión. Como decía al principio, esto se cuece, entre comillas, se gestiona entre esa comunidad tradicional de la política hidráulica, que deja fuera todo otro tipo de visiones y de intereses, y que ahora intentamos superar ese déficit democrático, y como consecuencia un incremento de los conflictos por el agua entre distintos tipos de usuarios, urbanos y agrarios, especialmente por la contaminación de origen agrario, que después tienen que recuperar para el uso urbano, o sencillamente se convierte en irrecuperable por excesivo costo, entre cuencas cedentes y receptoras en el caso de los trasvases, o por damnificados por las grandes obras hidráulicas, que, como hemos visto, han sido muchas, y por lo tanto el número de desplazados o de expropiados por esas obras hidráulicas es también importante. ¿Qué nos podemos decir del siglo actual? Bueno, básicamente que estos problemas asociados al modelo del siglo pasado, además hay que resolverlos en un contexto más difícil.
determinado por el cambio climático, que supone, entre otras cosas, sequías más frecuentes y permanentes, con la introducción de la variable energética que dificulta las soluciones tecnológicas y en el contexto de la globalización neoliberal de la que venimos hablando desde ayer. Propuestas de cambio. Básicamente, por un lado, los movimientos sociales que se han generado como respuesta a los conflictos que hablaba antes y, por otro lado, el paraguas del cambio de paradigma en la política europea, de la Directiva Marco del Agua, que cambia la perspectiva hacia un objetivo de protección y uso sostenible y que introduce algunos elementos más favorables. Y, por el otro lado, nos encontramos con la activa resistencia de la vieja política, la defensa del statu quo, es decir, del reparto actual del agua. Se ha producido, porque era difícil hacerlo de otra manera, por parte de la Administración, una adaptación ceremonial, es decir, retórica al lenguaje de la Directiva Marco del Agua, que es de obligado cumplimiento, y, lo más preocupante, y con esto acabo, una estrategia de desbloqueo por parte de determinados sectores gubernamentales actualmente, pero también organizaciones agrarias, hacia una estrategia de privatización y mercantilización de los derechos de agua. Es decir, pasar de lo que actualmente son concesiones a títulos negociables en un futuro mercado del agua. Muchas gracias.